Cojo este. Bona tarda a tothom. Disculpeu que estava provant els micros i de producció no en sabem gaire, però sembla que tot funcionarà, les llums, heu vingut molta gent. Soc en Jan de Blacky Books, perdoneu. Volia dir només dues coses breument abans de començar. Primer de tot, gràcies per venir amb aquesta pluja, vent, tempestes, tot tipus d'inclemències, etc. Elles han arribat, havien de venir ahir, vam cancel·lar el tren perquè si no acabarien en un altre lloc, no ho sé. Res, avui per fi presentem a Barcelona, a casa nostra, aquest llibre tan important per nosaltres que és Instrucción de Novicias. Després de tant temps i de tantes coses boniques que han passat pel camí, no podem estar més contents. Mil gràcies per venir. Fa més de 10 anys, 15, no ho sé exactament, que l'Anna Garriga i la Carmen Urbita treballen en un exercici radical que, com elles em van explicar un dia, s'anomena rehistorització estratègica. Es que me encanta esta palabra, ya no puedo parar de decir... Sí, me encanta decirlo. Explicant-ho clarament, o perquè ens entenem, i jo perquè jo ho entengui, és tornar al passat per qüestionar els relats hegemònics i mirar cap als marges. Elles porten molts anys de lectura, de recerca, d'escriptura i estan contribuint molt activament a reescriure la història, o escriure-la per fi des d'un lloc no imperialista, no racista i no patriarcal. En aquest procés han fet una feina impagable d'estudi, de recuperació d'arxius, però sobretot, i el que és més important, almenys per nosaltres, i el que té més mèrit, és que han fet un esforç i un exercici de divulgació, que és transformar tot aquest coneixement tan complex en una cosa accessible i compartida perquè totes el podem gaudir. En el fons, tot el que fan l'Anna Garriga i la Carmen Urbita és un exercici d'amor. Amor per aquelles dones de fa 400 anys, amor pels fils que les uneixen a elles i a nosaltres avui. Algunes persones anomenen això fer comunitat també amb les mortes, i a elles els agrada molt més dir-ne traçar genealogies celebratòries. I el seu amor no és només per a aquestes dones, sinó també pel coneixement compartit. Per això, més de l'enhorabona, que els vull donar l'enhorabona 1000 vegades, perquè el que han fet és realment important, només podem donar les gràcies a l'Anna i a la Carmen, aquestes dues gènies, per deixar que Blacky Books formi part d'aquest teixit de coneixement, de comunitat i de celebració també. Ens ho prenem com una responsabilitat, però sobretot com un honor. També vull donar les gràcies, també de part de tot l'equip de Blacky, al Miquel Misé, sociòleg i una de les veus més importants del pensament contemporani sobre el gènere, que és enorme, però sobretot algú que, com l'Anna i la Carmen, comparteix aquest afany tan difícil i necessari per la divulgació. Fer arribar el pensament i les humanitats fora de l'acadèmia, a les aules, a la ràdio, a les conferències, als cursos, etc., amb aquest mateix amor pel coneixement compartit. Vull donar les gràcies també a l'Espai Crisi per organitzar aquest acte, a l'Espai Veïnal de Calàbria 66 per deixar-nos aquest espai, que hi estem molt a gust, i us deixo amb elles. Gràcies. Bueno, benvingudes a Barcelona, Anna i Carmen. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Gràcies, Jan, i a la gent de Blacky Books per confiar-me aquesta tasca que sé que per la qual hi ha altíssima expectativa, per tant, ho faré el millor que pugui. Bueno, y bienvenidas, efectivamente, ¿no? Y estoy de acuerdo con Jan, no es evidente desafiar la lluvia en Barcelona, así que habéis estado, les habíamos ya preparado para cualquier cosa, pero habéis estado muy a la altura y parece que somos otra ciudad hoy. Está muy bien. Bueno, voy a ir muy rápidamente a decir dos cosas sobre este libro como alguien que había escuchado alguna vez Atrapado en la Renfe a las hijas de Felipe en los últimos años, pero no había profundizado nunca tanto y ha sido súper interesante leerlo. Y antes de entrar en esta conversación solo quería decir dos cosas. La primera, que supongo que es la que todo el mundo os dice, la que ha repetido Jan, es que es muy difícil, muy difícil hacer libros de divulgación de una calidad tan alta. O sea que para mí vosotras sois, para empezar, dos investigadoras muy rigurosas, que hacéis un ejercicio de divulgación extraordinario, pero que parece un libro pop
y es un libro de dos personas que efectivamente, ya lo explicáis muy bien, os habéis pasado muchísimas horas hablando con libros, papeles, sin dormir, y bueno, es muy valioso que en un mundo que no siempre valora la divulgación, investigadoras como vosotras decidierais plantearos así este camino, ¿no? De explicar vuestro trabajo, así que en ese sentido es realmente increíble, no sé si lo habéis podido leer, pero es muy, muy impactante. Y por otro lado, una de las cosas que también yo destacaría es que es un libro que abre muchas conversaciones en dimensiones y planos muy distintos. Yo hoy he elegido un recorrido porque bueno, pues este tipo de conversaciones siempre dependen mucho de a quién le toca o desde dónde uno lo piensa, y me he encontrado con un montón de caminos y carreteras que podríamos recorrer, que no son las más habituales, que no siempre son pues, ¿no? el leitmotiv de vuestro trabajo. Vamos a coger hoy algunas de ellas, pero realmente me parece... mucha gente puede encontrar su qué en este libro, mucha más de la que parece, ¿no? Bueno, vamos a empezar por lo que a mí me... Bueno, y también quizá luego se entiende mejor la elección de empezar por aquí, que es que a mí me gustaría que empezáramos esta conversación con vuestra posición como investigadoras en esta conversación, ¿no? Creo que esto es muy importante, creo que podríamos confundir vuestra estrategia con vuestro fin. Y entonces lo que os querría preguntar, que me lo he preguntado todo el libro y lo he buscado sin lograr encontrarlo, es, en este recorrido que vosotras hacéis como investigadoras, ¿cuál era vuestra primera pregunta de investigación? ¿Cuáles son las preguntas de vuestras tesis doctorales? Es decir, ¿cómo empezáis esto? Espérate. No me esperaba que todo este build-up acabara en las tesis. Pero, a ver... Bueno, primero, muchísimas gracias. Habéis venido, hace un clima horrible, todos lo hemos pasado fatal hoy con la lluvia, pero estamos felices de estar aquí. Y es una gran pregunta para empezar, Carmen. Empieza tú. A ver, están completamente fuera de este libro nuestras tesis, y ese es el motivo principal por el que el libro existe, en parte. O sea, vamos por partes. Nosotras nos encontramos en 2016 en un sitio rarísimo, extrañísimo, siendo las dos de Madrid. Bueno, nació en Salamanca, pero enseguida llegó a Madrid. Compartimos varios años de instituto, que esto es una cosa que no contamos en el libro porque ahí no llegamos a conocernos de verdad. Pero luego de pronto acabamos hablando por primera vez en Providence, Rhode Island, porque las dos estamos pensando pasar 6 años de doctorado en la Universidad de Brown, y ahí descubrimos que compartimos como la misma fascinación por la cultura conventual del barroco, y empezamos como a intercambiar pues, monjas, como lo contamos en el libro. Pero es verdad que poco a poco van avanzando los años de doctorado y no sabemos muy bien por qué. Esto es una pregunta que todavía nos hacemos. Terminamos haciendo 2 tesis en las que no hay una sola mujer. Para empezar, desde luego no hay ninguna monja, pero es que no hay ninguna mujer. Son tesis que la manera en la que se acercan a lo que estudian no es todo lo contrario a canónica, pero sí tienen objetos muy canónicos, objetos de estudio. Luego, Ana, tú hablas de la tuya, de lo que te corresponde. La mía tiene que ver con el Escorial, con Felipe II, los años de construcción del Escorial, como ese centro neurálgico del imperialismo filipino, es como terrorífico si lo piensas, pero me interesaba mucho la escritura de los monjes jerónimos durante esos años de construcción, cómo las prácticas mecánicas y los tratados de arquitectura, de carpintería, les influyen en su manera de escribir y pensar la prosa y pensar su propia escritura. Bueno, no hay ninguna monja, no hay ninguna mujer, y teníamos una frustración muy grande porque hubo un momento como de incredulidad de vernos, porque nos hemos encerrado en estos proyectos que creo que todo el mundo acaba en algún momento de su tesis odiando su tesis, hasta que la acabas y luego ya como que puedes mirarla de otra manera, pero hay un momento de desesperación real. Pero en nuestro caso se añadía también una capa de incredulidad de por qué, si nuestras motivaciones personales y como nuestra relación también afectiva con el archivo iba por otro camino, ¿por qué hemos acabado ahí? Entonces, en ese momento, surgen las hijas de Felipe. Y por eso nos permitimos, por eso llamamos a todo lo que hacemos, empezamos a llamarlo rinconcito terapéutico, porque realmente lo fue. Y también terapéutico del proceso de la academia, porque era como el lugar donde nos permitíamos estudiar todo lo que habíamos dejado fuera de las tesis, pero también con un método que se quedaba fuera de las tesis necesariamente. Es decir, todo lo que fuera hablar desde la primera persona, todo lo que fuera hablar, dialogar con esas fuentes desde lo afectivo, todo quedaba fuera pues, en ese corsé académico que siempre es como una escritura
que tiende a ser, bueno, tienes que desdibujarte completamente y como hacer un gesto casi como de objetividad imposible en realidad. Y estábamos muy cansadas de eso, de esa manera de escribir, de esa manera de relacionarnos con todo aquello, y entonces encontramos este otro camino que hace todo lo contrario, pero de las tesis sí que habrá cosas. O sea, creo que realmente, o sea, si nos planteamos cuál es la pregunta de investigación, creo que sí que hay como una respuesta unívoca que sirve para responder a la pregunta que une como nuestras tesis con instrucción de novicias, y es que aunque la tesis de Carmen como orbita alrededor del Escorial y la mía casi peor, es como una lectura de las soledades de Góngora. Yo no lo quería decir. Mi tesis es de Góngora y de Lope, pero como que las dos teníamos como un empeño como de mirar como al canon desde su envés. O sea, como que yo miro como a las fisuras discursivas de Góngora en un contexto como de declive y de crisis económica, y Carmen mira al Escorial pues un poco como desde la afectividad de los jerónimos que se lo quieren apropiar. Entonces yo creo que las dos teníamos como un empeño muy deliberado de intentar hacer propio unos siglos que siempre nos han negado. O sea, la idea de unos siglos que siempre se han leído y se han exaltado desde el imperialismo, el colonialismo, súper testosterónicos. Nosotras queríamos como intentar colocarnos ahí y que no fuera un gesto escapista, sino que fuera un gesto como situado política y afectivamente. Yo creo que ahí nuestras tesis, de una manera muchísimo más tediosa y aburrida, y con instrucción de novicias, creo que el gesto es como mucho más radical. Sabía que, a pesar de que tiréis contra vuestras tesis todas las piedras, pero no tenía la duda de que, aunque no lo sabía encontrar en el libro, os habíais hecho buenas preguntas de investigación. No tienen ningún... Es decir, bueno, en fin, creo que es evidente, ¿no? De, joder, vale, empezasteis por ahí, vale. Cuando leía el libro muchas veces me he preguntado, y ahora voy a abusar de vuestra capacidad divulgadora, primero, ¿para qué negarlo? Me pregunté y tuve que ir a Google a preguntarle, vale, pero exactamente qué es la contrarreforma, ¿vale? Ya. Entonces, bueno, voy a aprovechar. ¿Por qué es tan interesante, para además dos personas que estudian la lengua y la literatura, por qué es tan interesante el episodio de la contrarreforma y, sobre todo, por qué es tan importante? O sea, ¿qué pasa en ese episodio de nuestra historia? Bueno, nosotras hemos llegado a decir que absolutamente todo lo que hacemos lo hacemos porque el Concilio de Trento sucedió. O sea, nosotras y vosotras también, aunque no lo sepa. Creo, o sea, y aquí sí que tiene mucho que ver con las monjas, porque se da, para nosotras la contrarreforma es muy importante porque es como, se impone como una clausura obligatoria que paradójicamente le otorga a las monjas muchísima libertad de autogobierno. Entonces, justo son los años como posteriores al Concilio de Trento, como después de la década de 1560, que las monjas tienen que estar técnicamente mucho más encerradas, pero ese encierro les hace ganar muchísima más autonomía dentro del convento. Y de hecho, o sea, si te fijas, y en el libro te tienes que fijar mucho, pero a medida que avanzan los siglos, las estrategias, o sea, las chaladuras de las monjas para conseguir celebridad y para estar en el mundo y trazar estrategias de pertenencia es cada vez mayor. Y todo eso tiene que ver como con una especie, como una respuesta a la censura que les estaban imponiendo. Yo creo que en parte por eso insistimos tanto en la contrarreforma. Es curioso que preguntes justo por la contrarreforma como concepto, porque este ha sido un libro que se ha gestado muy lentamente, afortunadamente yo creo, como que Blackie nos lo permitió, y muy en los principios del proceso se habló de la posibilidad de añadir una especie de... Existe ahora tiene al final una guía de monjas, como guía de personajes de monjas, pero también se pensó en la posibilidad de añadir una especie de glosario que incluyera, por ejemplo, contrarreforma, porque es verdad que no tienes por qué, o sea, hablamos muy a la ligera de la contrarreforma, de cosas contrarreformistas, pero es verdad que también teníamos una especie de rechazo a sobreexplicar, como si hubiera que decodificar todo, cuando estamos muy acostumbradas a leer todo tipo de, no sé, de ficciones o no ficciones que hablan de otros universos completamente ajenos para nosotras y que, sin embargo, no todo se sobreexplica, pero entras de alguna manera, no sé, como que entras en el mundo que te está explicando. Y creo que hubo un momento en el que pensamos que quizá era más efectivo y que luego también quizá pues la gente leerlo le moviera a hacer como tú y entrar en Google y empaparse de la contrarreforma. Y ya está. He aprendido muchísimas cosas de mi propia historia que no sabía, y estoy muy de acuerdo con lo que dices de, bueno, al final no hace falta tener siempre las claves.
esto ya formará parte del final de la conversación, pero una de las cosas que yo he sentido cuando he cerrado el libro y han pasado los días es que lo de menos eran las monjas en vuestro trabajo. Esto ha sido ya ¿no? Vuelta de campana, pero ahora... Vas a tener que explicar esto muy bien. No, es muy... No tiene misterio. Esta cosa de la contrarreforma también quise comprenderla mejor porque, para mi sorpresa y prejuicio, muchas de las monjas de las que vosotras habláis están siendo perseguidas por la Inquisición. Entonces yo en mi cabeza pensaba, hombre, la Inquisición perseguía a una gente, no a la gente que trabaja en la propia jerarquía. Y evidentemente, ¿no? Eso también es muy interesante para mostrar la cantidad de capas que tiene ese momento y que creo que vosotras lográis introducir muy bien, que es, bueno, estas tías efectivamente estaban bastante chaladas al punto que se las perseguía a ellas, a propia iglesia, ¿no? Pero es que, ¿qué hacéis, no? Otra de las cosas que aparece, no con mucha fuerza, pero creo que es un vector que tengo ganas de saber si podéis ir un poco más allá, es que tengo la sensación de que algo de lo que estáis intentando explicar, pero es muy velado porque entiendo que no queréis darnos la paliza con vuestras cosas, pero es esa cosa de que en el siglo XVI le pasa algo a nuestra lengua. Sí. Eso es, Sí. aquí ya nos Y has aquí ganado están las para tesis. siempre. Esto, de verdad... Este es nuestro verdadero, o sea, nuestra verdadera pulsión y enamoramiento con el siglo XVI-XVII es lo que le está pasando al lenguaje. Y creo que es el único punto en el que se tocan las tesis, tanto la mía, o sea, mi tesis con la de Carmen, se tocan como en una obsesión por intentar entender los mecanismos del lenguaje y cómo funciona de manera distinta, pero... y creo que por eso las monjas son como los sujetos más increíbles para mirar al lenguaje, porque están totalmente perseguidas, entonces tienen un dispositivo de censura que las está observando todo el tiempo y ellas tienen como un afán de escribir y quieren pertenecer y no quieren escribir solo sobre sus visiones espirituales, ellas quieren escribir de cosmografía y quieren escribir de botánica y quieren escribir de dinero y quieren estar como en la cultura del crédito, pero lo tienen que hacer todo con unos malabares retóricos increíbles que están pasando en ese momento fuera del convento, pero yo creo que dentro del convento hay una capa más y ellas hacen unos juegos con el lenguaje que yo creo que empieza a configurar como el lenguaje literario como lo entendemos ahora. O sea, la idea de jugar con los significantes de una manera increíble, como que empieza a pasar en ese momento. Has dado como... El 1 de enero del 1600, ¿no? Pero has dado como con el punto, o sea, es como dice Ana, el punto de conexión de nuestras tesis, pero creo que también cualquiera que nos conozca, que nos haya escuchado en los episodios y cualquiera que lea el libro, como que se nota que no somos historiadoras. En realidad venimos de los estudios literarios, venimos de la filología, como que nuestra conexión con el pasado y de la recuperación del pasado es a través del lenguaje. O sea, es por eso... El libro está plagado de citas, un poco por la voluntad de recuperar todo ese archivo, pero también porque es la única manera en la que nosotras conectamos con eso y en la que creo que cualquier persona es capaz de conectar realmente afectivamente con el pasado y hacer lo suyo en el presente y sentir como una relación de pertenencia hacia esa parte de la historia también. Pero es increíble porque es verdad que las monjas... Parecería que no, pero sí que son como sujetos increíbles para mirar ese momento de fascinación por el lenguaje y de tantear un poco las posibilidades del lenguaje. No están en el libro porque había que cortar por algún lado, pero hay unas monjas, por ejemplo, que están, que diseccionan cuerpos realmente y textualizan esos procesos. Y hay como un conocimiento anatómico, pero también una fascinación por cómo puedo textualizar este conocimiento, no desde una disciplina científica, sino desde estoy haciendo cosas con las manos, cómo lo puedo convertir en lenguaje. Y eso es algo que a las dos nos obsesiona muchísimo, sí. Seguro que toda la sala está de acuerdo conmigo con que tenéis que parar de decir que no hacéis historia, ¿no? Porque, pues igual no, pero yo con vosotras he aprendido un montón de cosas que tienen que ver con... Entiendo muy bien y además en el campo académico las fronteras entre disciplinas la gente se vuelve loca, pero para la gente que estamos aquí yo creo que no hace falta que nos hacéis un trabajo que tiene mucho que ver con la divulgación histórica. Sí, o sea, es realmente importante. Con la historia muchísimo. Más que coqueteo. Más que coqueteo. Pero sí que siempre nos sentimos un poco obligadas a decirlo. Sí, lo entiendo. Pero no solo por las manías disciplinarias que existen en el mundo académico, que un poco también, como que siempre tienes miedo de que venga un historiador y te diga, tú no eres historiadora, pero también creo que sobre todo por reivindicar
el lado del lenguaje, como que es algo que muchas veces en la recuperación, como reconstrucciones históricas, recuperaciones de la historia, no se tiene en cuenta y nada nos frustra más a nosotras, y esto lo decimos mucho, que estar leyendo sobre cualquier tema, leer textos históricos y que te lo cuenten pero no tengas las citas, porque en la manera de narrarlo y en las palabras de explicarlo de los sujetos del pasado es como donde está realmente todo. Entonces, por eso lo enfatizamos también. Tengo una pregunta que me he apuntado, aunque me da mucha vergüenza preguntar, pero da igual. He pensado, si te animas, hazla. Es una pregunta absurda, pero yo me la he preguntado leyendo el libro, que es si vosotras habláis la lengua del siglo XVI, si la sabéis hablar y si entre vosotras... A ver, o sea, lo típico de, pues hablan japonés, ¿no? Yo he pensado, pero estas personas lo saben hablar seguro. Esta pregunta es buenísima. Esta pregunta es buenísima. A ver... Es como si supieras nuestros secretos. Claro, sí. O sea, nos has leído con muchísima atención, cosa que se agradece una barbaridad. Creo que... O sea, parte como de la opulencia del lenguaje que muy deliberadamente utilizamos Carmen y yo, pero que la utilizamos en el libro y la utilizamos en nuestras conversaciones. O sea, y si te tomas una caña con nosotras, también adjetivamos muchísimo. Tiene que ver como que poco a poco nos hemos ido como contagiando. Pero también intentamos, en la medida de lo posible, huir del cosplay lingüístico barroco. O sea, nunca verás... O sea, nunca se me ocurriría escribir acá. No lo vais a hacer, ¿no? O sea... Vuestra merced, ¿cómo está hoy? O sea, me moriría. Hay una cosa muy de... Esto pasa, que por Instagram, con la mejor de las intenciones, pero la gente nos escribe haciendo eso. Haciendo cosplay lingüístico. Y me parece me imagino que ahí había tema, porque digo, pero... Pero en realidad pienso, porque nosotras... Y lleva mucho tiempo. No lo hacemos, pero sí, y lleva un tiempo y es un ejercicio muy complicado. O sea, pero sí, la gente lo hace, nosotras, no. Más allá de... No en público. Sí que somos ni en privado, te lo juro. No. Como dice Ana, sobreadjetivamos. Sí, por supuesto. Pero también... y somos cursis, más que barrocas, yo diría. Pero como que lo aceptamos. Lo he intentado. Sabía que también esperabais algo, pero... Bueno, ahora hemos hablado de la parte, de la parte del fondo de la cuestión, que es, vosotras sois unas investigadoras, habéis tomado estos caminos, os han llevado a estos lugares, pero el libro también es una crítica brutal a la vida académica, una crítica muy fuerte al sentido de la vida académica en general, a vuestra experiencia en ella. Creo que conecta, creo que es un buen libro de terapia para mucha gente que hace doctorados, que hemos normalizado en nuestra sociedad que es el lugar de quiebre psíquico de muchísima gente y nos parece normal, ¿no? Y me parece muy valiente que vosotras digáis, bueno, en el libro son muchos los momentos, pero habláis mucho del paralelismo, evidentemente, entre el convento de clausura y la vida académica, pero muchas veces directamente habláis de la sumisión académica. O sea, estamos allí en plena sumisión académica. A mí me parece muy valioso también que queráis abrir esa conversación, que es una conversación lateral, pero es una conversación muy, muy dolorosa para muchísima gente, para vosotras en primer término, que habéis logrado como... le habéis dado la vuelta y le habéis ganado un poco el pulso a eso. Pero os quería preguntar, pasado el tiempo también de esa experiencia, que además en vuestro caso es bastante salvaje porque os vais muchos años muy lejos de casa, os pilla una pandemia, o sea, es brutal, ¿no? Entonces, parte de lo que me he preguntado es, bueno, ¿cómo es ahora vuestra relación con eso? Es decir, vosotros sois unas investigadoras que os ha interesado seguir haciendo una carrera académica y disputar teóricamente vuestro trabajo, aparte de esta doble vida que tenéis. ¿Existe eso todavía o en algún punto habéis dicho, nosotras nos vamos a dedicar a la divulgación? Y también os quería preguntar por algo que a mucha gente nos pasa, que en algún momento hemos pasado por la academia, que es el nivel de penalización de la divulgación, ¿no? O sea, cómo castiga en tu currículum, cuando vas a pasar, ¿no? Cuando te evalúan el tramo, que tú hayas hecho este tipo de trabajo es igual a muy poco en muchos contextos, ¿no? Sí, es como, hostia. Sí, cada vez menos. O sea, a nosotras, esto hay muchísimo que desenvolver aquí, pero cuando empezamos muy tímidamente a hacer divulgación, que es una expresión que nosotras utilizamos poco, pero bueno, como a romper esas paredes de la academia y empezar como a contar las cosas de otra manera, nos daba muchísimo miedo la posible porque ahí estábamos como metidísimas en el doctorado, estábamos como en el 4º año del doctorado, nos quedaba todavía casi toda la escritura de la tesis y nos daba muchísimo miedo cómo se iba a recibir. Y para sorpresa, se recibió muy bien. O sea, nuestro trabajo se recibió muy bien y de hecho como que
como que nos invitan a... Como que nos hemos logrado como colar con nuestra doble vida todavía en los círculos académicos. Ahora ha pasado el tiempo... el desgaste psíquico, físico del doctorado al que nosotras nos sometimos es algo que no le recomendaría a nadie. O sea, creo que se pueden hacer doctorados de otra manera. Y a nosotras como inventarnos un proyecto paralelo en el que pudiéramos como darle vida a todo lo que estábamos procesando, literalmente nos salvó la vida, yo creo. O sea, como que estábamos en un momento frágil de verdad e inventarnos un proyecto paralelo nos ayudó. Ahora ha pasado el tiempo, también siempre decimos que sin la práctica académica nosotras no seríamos... O sea, esto es imposible de hacer. O sea, si no tienes un soporte académico que te financie, entre otras cosas, económicamente, 8 años de estar leyendo y pensando y escribiendo, es que no puedes hacer una investigación ni buscarle el embés al siglo de oro ni nada parecido. Entonces, yo creo que nosotras ahora estamos como en una posición que Eric es cómoda, que es como que podemos estar un poco... El tiempo es limitado y ahí sufrimos mucho, pero como en los dos sitios a la vez. Entonces... Sí. No sé si podemos... O sea, y lo intentamos. No sé si lo intentamos. Es un poco... Pero sí que hay sufrimiento. Es verdad que en el libro... No diría que exageramos porque hubo... O sea, es que realmente lo hemos pasado muy mal, probablemente peor de lo que contamos en el libro. Hemos llegado a tener momentos en Providence, Rhode Island. Sensación térmica menos 26 grados, muchísimo de estar apretando y un cerebrito de goma de CAPS del centro de... ¿Cómo era? De atención psíquica. De atención psíquica de la universidad. Que te lo daban al llegar, que ya es sospechoso. Claro. O sea, tú llegas y en el pack de bienvenida está ese cerebro antiestrés con el número de teléfono de los servicios psicológicos de la universidad. Es como bienvenida a lo que está por llegar. Y fueron años muy, muy, muy duros, pero es verdad, cuando el libro salió en inglés, en noviembre, fuimos a Estados Unidos, hubo una presentación en Nueva York y luego fuimos a Brown, a nuestra universidad, a presentarlo allí, delante de todos nuestros profesores, delante de nuestra directora de tesis, y ahí tuvimos una sensación de igual nos hemos pasado, porque también daba... Y es verdad que no nos hemos pasado... como que el precio que hay que pagar es durísimo, es absurdo, y creo que todo el mundo lo sabe, y que por eso lo que decía Ana, de que la recepción, para nuestra sorpresa, dentro de la academia ha sido muy buena desde el principio, es porque todo el mundo está como sediento, hambriento de que las cosas se hagan de otra manera también, y que todo el mundo es consciente de que hay algo un poco como ilógico y sobre todo... O sea, que está en contra de la vida y la supervivencia normal. Entonces, pero es verdad que igual que ahora mismo no seríamos capaces de hacer todo lo que hacemos sin tener un pie en la academia, sin seguir, no solo teniendo el soporte material que te da como pues, tener cierto respaldo desde la academia, sino también estar en diálogo directo todo el rato con la gente que está dedicando la vida y el cuerpo a ello. Pero también tuvimos la sensación de que hay un reverso muy positivo de nuestros años en Providence, Rhode Island, de los que el libro, por ese énfasis en hacer el paralelismo entre clausura académica y la clausura, tampoco podíamos caer, pero fueron años como súper, súper estimulantes, aprendimos muchísimo, y cuando muchas veces nos preguntan cuánto tiempo habéis dedicado a investigar para este libro, no es un libro que se haya construido diciendo, vale, ahora vamos a dedicar un tiempo a leer, a buscar, y luego... No, es que son años de muchas lecturas que empezaron ahí, entonces... Quizá ahora tenemos un recuerdo más dulce de lo que aparece en el libro. Sí. Bueno, me celebro muchísimo que esa sea vuestra experiencia y que esté pasando así. Y a la vez creo que no está de más, y de alguna manera se percibe que nosotros vivimos en un contexto en el que se espera de nuestros investigadores e investigadoras que hagan artículos académicos, que vayan a congresos, y vosotras habéis elegido dedicar mucho tiempo a contarle esto a un mundo en el que eso no se valora de la misma manera. Y creo que también está bien que en vuestro caso es muy paradigmático, porque nos demos cuenta de cuánta gente en nuestra sociedad se está dedicando a la investigación, y es muy potente, y no todo el mundo tiene esta habilidad brutal que tenéis para la divulgación, pero hay mucha gente trabajando mucho, sí, en un lugar que es inhóspito y difícil, y que este tipo de transgresiones yo creo que también son inspiradoras para otros investigadores e investigadoras, que de darse cuenta de que bueno, sí que hay un mundo al otro lado que está receptivo a saber lo que estáis haciendo, aunque quizá el sistema académico no lo valora siempre en primer término. Es que es verdad, has usado la palabra transgresión, y yo me he sentido así muchísimo tiempo. Nos hemos sentido como haciendo una travesura terrible. O sea, durante muchos años... Claro, yo en realidad defendí mi tesis, la conseguí defender, acabarla por fin. La defendí el 6 de enero, o sea, ayer.
Y durante los últimos 2 años, de verdad que ha sido agónico porque por mucho, o sea, decimos que la recepción ha sido muy buena porque claro que hay muchos profesores, sobre todo en nuestra especialidad, como muchos académicos que están en contacto con nosotras, que nos invitan a hablar con sus estudiantes. Justo ayer fue... ¿Con qué universidad era? Notre Dame. Notre Dame. ¿Dónde está? Indiana. Ayer estuvimos hablando con unos estudiantes... Online, o sea, no... Online, vale, digo. Estuvimos hablando online con una clase de estudiantes de Indiana de un seminario que un profesor que admiramos mucho y que es encantador, Juan Vitulli, además ha construido, que era el barroco a través del podcast, no sé qué. O sea, como hay casos así, pero sigue habiendo algo como muy, muy rígido, muy férreo en los pasos que tienes que dar. Y sí que ha habido mucha sensación de esto está muy bien, pero teníais que hacer los pasos en un orden determinado y todo simultáneo no. Y entonces yo he pasado bastante agonía y lo he pasado muy mal los últimos 2 años porque sí que tenía como mucha ansiedad con como que hay una infantilización también en la carrera académica. Yo creo cuando usamos la palabra sumisión tiene también que ver con eso, como que hay algo de, o sea, no sé, ya tengo 36 años, pero había una sensación de que vuelves como una adolescencia en la que te estás portando mal. De hecho, a mí me sorprendía en el libro que erais más duras con la institución académica que con la institución religiosa por momentos. Y esto es interesante. Que la conocemos también, ¿no? más de cerca, la académica. Sí, pero no dejaba de ser... Hostia, bueno, pero me parece que... Bueno, quizá es que la institución religiosa, el peso que tiene hoy en nuestras vidas, pues no es el mismo y se entiende eso, ¿no? Bueno, la tercer eje del libro, que también como sociólogo, pues claro, os tengo que decir que habéis encontrado una fórmula muy, muy maravillosa para abordar algo que el campo de las ciencias sociales está pensando hoy con mucho detenimiento, que es qué hacemos con esta crisis de sentido, de incertidumbre, de soledad, de aislamiento, ¿no?, tan fuerte que vivimos. Y creo que vosotras habéis introducido esa reflexión en el libro plenamente, ¿no?, de, bueno, que no sé cuánto tiene de un relato que vosotras usáis un poco para introducir eso y cuánto es así en vuestra experiencia, ¿no? Pero esta cosa de la vida conventual frente al malestar social, como vosotras lo decís en el libro, y esta idea de, bueno, nosotras, dentro de todo este vacío que estamos viviendo, en estas monjas del barroco hemos encontrado a veces un lugar de pertenencia, ¿no? O sea, bueno, lo que vosotros llamáis el club de lectura transhistórico, ¿no? Que es muy bonito, que es, bueno, al menos sentimos que pertenecemos, aunque estas señoras estén muertas hace mucho tiempo, leyéndolas y compartiéndolas con otra gente, de alguna manera nos sentimos como pertenecer a algo, ¿no? Una de las cosas que me he preguntado mucho leyendo el libro es ¿por qué las del barroco y no las actuales, ¿no? O sea, ¿por qué no podría haber esa pertenencia con las monjas del siglo XXI? O sea, ¿por qué...? ¿O es porque era necesario que estuvieran tan lejos? ¿Qué pensáis que conecta esta pertenencia que encontráis con una cosa que están muertas, básicamente? Sí, a ver, claro. Sí, a ver, es una muy buena pregunta. De hecho, nosotras lo hemos dicho muchas veces que el primerísimo episodio en directo que grabamos, que fue en Madrid en la Casa Encendida, fue hace ya mucho tiempo. Llevábamos como 4 episodios y el comisario del festival que nos había invitado nos dijo que todavía... El episodio se llamaba Monjas, Dinero y TikTok, aquel episodio que grabamos. Y nos dijo, muy bien, pero la directora de la Casa Encendida... Bueno, no sé, era la directora de la Casa Encendida. Alguien de la Casa Encendida está un poco preocupada porque parece que estáis haciendo nun-washing, o sea, como lavando la imagen de las monjas. No dijo que pareciera que lo estábamos haciendo nosotras, que le preocupaba a ella que se le acusara, que se le acusara a ella al programarnos de hacer nun-washing. Y entonces nosotras, ante esa acusación, siempre nos hemos defendido diciendo que nosotras miramos a las monjas en un periodo histórico muy concreto. En el libro está como muy expandido porque yo creo que la primera monja es del siglo XIII y la última es del XVIII. Entonces son muchos siglos, pero son todas monjas como de la Edad Media y de la modernidad temprana. Y yo creo que para nosotras, o sea, son monjas, pero porque para nosotras era sobre todo como un archivo femenino. O sea, el único lugar en el que tú encuentras ejércitos de mujeres escribiendo que se ha preservado el archivo anterior al siglo XVIII es el convento. Luego tienes como un caso aislado, o sea, como que te puedes leer como a María de Zayas o a Ana Caro o a alguna escritora como que logró montarse una vida de escritura fuera del convento, o puedes tener como algún relato raro de una autobiografía, pero en general, o sea, como la idea de que haya como una masa escrita por mujeres que rompe totalmente el canon, como te lo habían contado, solo está en los conventos. Entonces yo creo que para nosotras es el convento porque es el lugar en el que
reside una genealogía que a nadie nos han contado. O sea, como que tú estudias en secundaria, haces toda la carrera de filología, de literatura comparada, de historia, de lo que la hagas, y otra vez, o sea, es una y otra vez Lope y Cervantes, y que genial. O sea, yo he hecho una tesis de Lope y de Góngora, pero quiero decir como que había como mucha necesidad de que lecturas alternativas del pasado crean nuevas estructuras de representación en el presente. Y si no tienes eso, es como que estás como huérfana. O sea, como que... Y yo creo que por eso para nosotras sí nos sirven las monjas del siglo XVI y XVII, y con las del XXI no... Bueno, nos suscitan como mucha fascinación, un poco como exótica, pero no tenemos... Claro, es que es otro universo completamente distinto, porque la vida conventual hoy en día es un universo como muy excéntrico, como que es una decisión muy, muy, muy marginal, y la vida conventual de los siglos XVI y XVII era no mayoritaria, pero era una proporción inmensa de mujeres las que entraban al convento, a todo tipo de conventos. Entonces, como dice Ana, si quieres un archivo femenino de escritura tienes que ir a los conventos. Pero también era la única manera, no solo que tenían de huir de las lógicas reproductivas, obviamente huir de partos, maridos, o sea, los partos del siglo XVI. Es que obviamente que iban a acabar en el convento. Era también una manera de seguir socializando, porque eran... los conventos no eran lugares... O sea, la clausura muchas veces era un espacio mucho más abierto que el entorno doméstico y que el matrimonio. O sea, eran lugares como que estaban muy, muy, muy en contacto con los discursos del momento, ya fueran científicos, ya fuera cartográfico, ya fuera... no sé, de todo tipo, y a través del discurso místico y el discurso religioso ya encontraban una manera de poder participar de todo lo que estaba pasando fuera. O sea, como que en realidad era un universo inmenso de escritura femenina y también de participación cívica. O sea, qué mujer en el siglo XVI, de qué manera podía aspirar a alcanzar santidad, con lo que eso implicaba, de alcanzar fama, pero también alcanzar, sí, cierta relevancia incluso diplomática. Poder cartearse con Felipe IV y decirle qué tenía que hacer geopolíticamente era una cosa que podías hacer si te ubicabas desde el lugar de tocada por Dios, porque estás en el camino a la santidad, pero no lo puede hacer una mujer que está casada pariendo 12 hijos. Entonces, como que son universos, no se puede comparar la clausura hoy y la clausura entonces. Por eso vamos al convento, nosotras. Me parece muy interesante porque seguro que esto es como toda una cuestión de vuestro trabajo, es cómo transitáis la delgada línea entre no romantizar a las monjas, ¿no? Esto es muy difícil en vuestro trabajo, yo creo que es bien delicado. Creo que vosotras tomáis a vuestras lectoras y lectores por gente inteligente que puede ir más allá de la literalidad, es decir, que alguien puede querer llevar vuestro libro a ese otro lugar, ¿no? Y por eso os pregunto, ¿no? Como las monjas del presente, una de las primeras cosas que piensas cuando acabas el libro, al menos yo la pienso, es, bueno, ¿qué piensan las monjas del presente cuando ven un libro como este? ¿Cuál es su recepción? Es decir, para que vosotras podáis decir, no, pero es que estamos cogiendo ese tropo porque es un momento... Pero bueno, el libro está lleno de referencias a... O sea, la vida de las monjas es guay, o sea, hubiéramos estado ahí, hazte monja. O sea, y a la vez no paráis de decir... Bueno, hay un contexto, ¿no? Esto está ahí y por eso creo que, bueno, hay cada uno de tomar el libro y hacer lo que quiera con él. O sea, que vosotras no estáis invitando a nadie a meterse en un convento. No, por favor. No, pero de hecho, creo que invitamos más al mundo académico, que es lo que más nos preocupa. Sí, eso está... Y sobre todo a reinterpretar de otra manera como han contado la historia, este mundo académico. Pero sí que me preguntaba, claro, vosotras habéis logrado popularizar de una forma enorme algo que la institución religiosa no ha logrado, o sea, nunca ha tenido este mecanismo de popularización. Entonces, quería preguntaros, bueno, primero, ¿cómo es la recepción? O sea, si hay monjas que dicen, oye, estas tías nos van a echar un cable porque sí, son... yo creo que los leen así. O sea, claro. Nadie, a día de hoy, nadie dentro de la institución eclesiástica nos ha dicho, oye, ¿cómo os estáis pasando? Da que pensar. Da que pensar. O sea, de hecho es como... Bueno, lo hemos contado mucho, o sea, pero es que lo has contado antes y era en otro contexto, entonces no ha sido aquí, pero los jesuitas nos dedicaron hace como medio año su pastoral jesuita, que es como una newsletter y es como... Y nos llamaban, a ver, es peligroso, esto lo cuento aquí porque la conversación está yendo muy bien, pero nos llamaban sus nuevas catequistas, entonces igual... No, claro, delicado, entonces eso es delicado y se notaba mucho que esto... lo dice mucho Carmen, en la prosa, o sea, cómo estaba redactada esa newsletter, es gente que no se ha escuchado, o sea, es gente que nos escucha devotamente, porque había como un deje lingüístico que estaba ahí.
Y luego la semana pasada hay una monja carmelita descalza en Valencia que es una monja como que ha estudiado muchísimo a las carmelitas de las que nosotras hablamos en el libro. Es académica. Es académica totalmente, tiene un blog increíble, o sea, como que... De la Rueca a la Pluma. Teresa de la Rueca a la Pluma. Carmen y yo lo consultamos sin parar y ella está súper atenta a todo lo que pasa que tenga que ver con los y las carmelitas, ella lo postea. Y entonces el otro día yo le escribí para mandarle... porque le queríamos mandar un ejemplar y ella ya lo había reseñado en su blog. Cosa, o sea, no sabemos cómo. Lo devoró de noche. Lo devoró y la reseña era... es que era una reseña no solo halagadora, sino que nos había leído muy bien. O sea, y como que de alguna manera ella decía como... es que Ana y Carmen nos están contando una historia de resistencia que nadie ha querido escuchar. O sea, como que había... En concreto, ella lo llevaba mucho a su orden, a las carmelitas descalzas, pero claro, es que ella se siente parte real de esa genealogía. Entonces, a ver, habrá de todo, pero en principio yo creo que como que les da alegría que se conozca. O sea, que... Sí, pero también hay que distinguir. O sea, la conferencia episcopal no nos va a recomendar. Eso... O sea, como que... No lo dudo. Claro, como que también la Iglesia incluso hoy como que es un mundo bastante más heterogéneo de lo que puede parecer desde fuera y, por ejemplo, esta Carmelita y otras, como más allá del lugar que ocupan en la jerarquía eclesiástica, más allá de su fe o más allá de su devoción o de su ideología, tienen una sensación de pertenencia muy fuerte a todo este archivo. Entonces creo que es desde ese amor por toda esa historiografía que no se conoce, esa historia que no ha sido divulgada a lo mejor lo suficiente, es desde ahí, desde el que valoran nuestro trabajo. Pero la Iglesia como institución, o sea, no puede recomendar nuestro libro. Eso no va a pasar. Sí, pero lo pensaba también en el sentido de que tengo ganas de saber qué os pasa con los años respecto a eso, porque creo que en el fondo podría pasar una cosa interesante que es dejar de pensar a las monjas como un otro, pensar que hay monjas quizá esta tarde aquí, yo creo que es probable. ¿Ha pasado alguna vez? Y eso a punto de que en algún momento, si os encontráis con... Claro, monjas habrá muy diversas, pero hay monjas que son súper políticas, críticas, que pueden diferenciar o incluso pueden tomar su propia vocación religiosa y entrecomillarla y explicarse otros relatos de que las lleva ahí. Y que quizá en algún momento, con las corrientes más alineadas con vuestra manera de ver el mundo que de algunas de estas monjas, quizá el día de mañana también podéis hacer proyectos sin tener que siempre como tomar esta distancia de, bueno, no, sino que, bueno, igual hay unas tías muy críticas al otro lado que están teniendo este tipo de conversaciones y que las tienen desde ese otro lugar, pero no porque no puedan ver que se puede pensar su propia institución sin una vocación religiosa. Pero de hecho, desde lo académico ya, o sea, tú has trabajado mano a mano con carmelitas. Sí, o sea, como que es algo que ya ha sucedido. Sí, y yo creo que también parte de lo que nosotras, o sea, bueno, no es ni muchísimo menos el eje central del libro, pero creo que es algo que aparece, es como nosotras intentamos como dejar de tener un relato que sea soberbio desde el presente hacia el pasado y también soberbio como hacia las monjas. O sea, la idea de madre mía, ¿qué van a poner las monjas de lesbianas en el convento? Es como, pues es que son las primeras que lo saben, como que no se escandalizan tanto, ¿sabes? No, o sea, como que creo que hay que dejar, como decías tú, como de, en general, como de mirar a la otredad como la otredad. O sea, como que creo que el libro intenta hacer un ejercicio de acompasar mundos mundos que no son radicalmente ajenos, tanto temporalmente como no sé si es ideológicamente la palabra, porque no es eso, pero como otras formas de vida. Bueno, vamos a las monjas, ¿vale? Porque ya llevamos un rato y vosotras en este trabajo nos estáis contando las historias de algunas monjas para pensar, como decís vosotras, nuestros malestares y sosiegos contemporáneos, vuestros problemas con el dinero, el amor, la pareja, todo esto, como bien decís vosotras, eran cosas que le habrían pasado a alguna monja del barroco. Entonces, me gusta mucho que hay un momento en el libro que decís: todas tenemos motivos ajenos a la vocación religiosa para soñar con la vida conventual. Y me parece que es una manera de decir, incluso las monjas del barroco probablemente acababan en esos recorridos de vida, o sea, cómo cada uno se cuenta el relato de por qué hace las cosas, pero habría que pensar cuál es el paralelismo en nuestra actualidad, pero que muchas de estas mujeres, pues efectivamente, acabarían allí por miles de razones y nosotros, reinterpretando el pasado de una gente muy devota, igual no acertamos exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hice mis cálculos absurdos, pero en un momento del libro, esto que acabas de decir ahora de, bueno, a ver, es que ser monja en el siglo XVI no era una cosa rara. En el libro dais una referencia de Venecia, decís, en 1581 Venecia tenía 135.000 habitantes y
2.508 de estas personas eran monjas. Entonces, soy de letras, he ido muy lento, pero lo he hecho. Son el 1,8% de la población de Venecia. Entonces, he intentado traer a Barcelona 2005 en el padrón, para que nos hiciéramos una idea de lo que representaría. En el padrón de Barcelona hay 1.732.000 personas. En la proporción de monjas de clausura de Venecia, hoy habría 31.177 monjas de clausura. Quiero decir que, para que nos hagamos una idea de la proporción, si en Barcelona hubiera 30.000 monjas de clausura, claro, en fin, alguna de tus colegas está en un convento de clausura. O sea, no tiene misterio. Bueno, estas historias con la madre que mete a la hija, le dice al padre que también se haga, y dices, pero ¿cómo la madre se mete? Bueno, o sea, es un contexto que tenemos que hacer un esfuerzo de ponernos en esa situación, porque si no, no vamos a entender. Y entonces, bueno, de todas las... la sensación muy loca que vosotras lográis explicar muy bien, que es que todo el rato piensas que pues no hace tanto tiempo, o sea, nos parecemos mucho a estas personas. O sea, al final 400 años es mucho, pero desde una perspectiva histórica no es tantísimo, ¿no? O sea, y realmente... Entonces, bueno, mis dos momentos en los que claramente me habéis captado fuertemente, no tiene misterio, ahora iremos, amistades particulares y el deseo de ser santa es masivo, que me ha impactado mucho. Entonces, tal y como indicáis en el libro, fui a ver vuestro vídeo del Museo del Prado. ¿En qué momento? En el libro, uno de los apartados del libro efectivamente tiene que ver con el amor entre las monjas y esta delicada reinterpretación que podemos hacer desde hoy de hasta dónde podríamos llamar a eso lesbianismo o no. Entonces os voy a leer una de las cosas que más me ha gustado del libro, que son las Constituciones de Teresa, de 1567, en el contexto de... Para la gente que hoy diría, bueno, obviamente, ¿cómo iba a haber lesbianismo entre estas mujeres? Pues hubo una monja que tuvo que aclarar una pequeña normativa para las monjas, por si acaso se despistaban. Entonces, la normativa que propone es la siguiente. Ninguna hermana puede entrar en la celda de otra sin licencia de la priora, so pena de grave culpa, y ninguna hermana abrace a otra, ni la toque en el rostro, ni en las manos, ni tengan amistades en particular, sino todas se amen en general. Este amarse unas a otras en general y no en particular importa mucho. O sea, bueno, en fin. Felicidades por encontrar esta cita. Está ahí, muy fácil de encontrar. Qué difícil amar en general y no en particular. Pero... Terapia. En el libro explicáis que os grabaron un vídeo en el Museo del Prado, vosotras pues contáis, ¿no? Entre las cosas que estáis explicando de los cuadros que analizáis, pasáis pues cerca de este tipo de reinterpretaciones del pasado y entonces recibís ataques virales de gente que os... De hecho, cuando lo estuve mirando antes de ayer y aún habiendo investigadores serios en nuestro país, pensaba, bueno, está genial porque ya sabéis, ya tenéis un libro incluso para estas personas tan inquietas, ¿no? Entonces, bueno, primero... me alegro mucho también como alguien que pertenece a una cultura no heterosexual dominante, que podamos empezar a explicar de formas rigurosas cómo podemos pensar el pasado. Y os quería preguntar, de hecho, sobre una cosa que a mí en mi trabajo, cuando he pensado lo trans, me ha pasado mucho, que es cómo explicar a la gente que esto ha pasado siempre, pero que lo de ahora es bastante nuevo, en el sentido de la forma en la que entendemos ser lesbiana hoy es una cosa que no tiene que ver con esa. Y esto no impide que... Es decir, ¿cómo salvar la acusación del anacronismo, del esencialismo, de la identificación de estos comportamientos, pero a la vez desvelar que, sí, bueno, pero es una cultura no heterosexual la que está operando, ¿no? Hay una experiencia disidente, aunque no voluntaria, ¿no? A ver, primero... Bueno, lo que queráis sobre amistades en particular, ¿eh? Pero de nuevo creo, no sé si estoy respondiendo, pero creo, y enlazo con tu pregunta, el gran problema de ese vídeo en el Prado es que yo llevaba una camiseta que ponía I was a lesbian child. Y verlo, o sea, ver la palabra lesbiana es lo que a la gente le hizo perder Junto la a cabeza. child. Claro, era como, dejad a los niños. O sea, era ya, los comentarios eran como, dejad a los niños. Y yo, la verdad, me la puse muy inocentemente porque el Prado nos llamó además para un vídeo como en el contexto del orgullo. Sí. Entonces dije, pues... Es mi camiseta. Es mi camiseta. Pero creo que, de nuevo, o sea, como que lo que hizo saltar las alarmas de toda esta gente fue una cosa absolutamente... ver la palabra lesbiana es como lo que les escamó, porque realmente como el discurso que estábamos sosteniendo Carmen y yo, que era sobre las cartas que también aparecen en el libro de Ana de Jesús y Beatriz de la Concepción, no creo que les hubiera alarmado tanto, porque no creo que dijéramos la palabra lesbianismo en el vídeo. Entonces, no. Y eso creo que también como que lleva la idea del anacronismo, y nosotras
como que en el capítulo 4, que es el capítulo sobre el amor, en el que hablamos de las amistades particulares, hemos intentado, aunque es difícil, como navegar esta idea de que lo de ahora puede ser nuevo, pero que también tenemos una genealogía que, aunque se nombraba con otras palabras, se podía llegar a parecer bastante. También intentar romper con el relato como de un lesbianismo en el convento como tórrido, como el de Benedetta, que le sirve como a los directores de cine, y de pronto empezar a pensar como también en el lesbianismo como una relación sostenida de años que tenía otras maneras de nombrarse y otra manera de... No lo sé, pero... De hecho, es que en el caso, hablamos del caso de las cañitas, y creo que hay, claro, que es un caso fortísimo, pero no único, que eso es lo que se ve a través del proceso. Es verdad que no han quedado tantos, este es como que tenemos el proceso inquisitorial, lo tenemos tal cual, la transcripción, entonces es muy jugoso porque tienes absolutamente todo, tienes los testimonios y es como... Sorprende mucho, como que estás leyendo descripciones pues, de dildos de la época, de maneras de... como que son... y sorprende, pero en realidad si lo lees, y aunque siempre lo decimos, obviamente está filtrado por la lente inquisitorial, como muy pornográfica, pero los propios testigos, la manera en la que hablan de lo que han oído, de lo que han visto, manejan como un lenguaje que ya tienen, es decir, están describiendo situaciones que conocen perfectamente, que se daban, que no están describiendo la primera vez en que ven a dos mujeres o escuchan hablar de dos mujeres en ese contexto y de esa manera. O sea, tienen un lenguaje muy preciso para hablar de una relación que es sexual, pero también afectiva. O sea, como que hemos intentado, obviamente, las categorías que utilizamos ahora quizá no aplican exactamente porque el contexto es otro, pero también nos resistimos mucho, y por eso lo del anacronismo estratégico, la ahistorización deliberada, como lo quieras llamar, no sé, como a esa manera de solo poder categorizar el pasado con ciertas categorías que pertenecen al presente, como que sea como una excentricidad que tienes tú de inventarte, no sé, inventarte una manera de rellenar los silencios del pasado, cuando en realidad la práctica histórica en general está llena de gestos que pasan por unir puntos independientes asumiendo ciertas cosas. ¿Por qué no asumir otras también a veces? Entonces... creo que eso también es como algo que intentamos hacer mucho. Lo hemos intentado hacer también en nuestras tesis, de cierta manera, y por otro lado, con lo que está textualizado, lo que no está textualizado. Yo, a veces cuando... Bueno, desde mi tesis se habla mucho de cómo que quedaba textualizado de prácticas mecánicas, es decir, de movimientos corporales, de conocimientos tácitos. Pues también hay mucho de esto aquí, en cómo pensar esta genealogía nuestra sin sentir que estamos haciendo como un capricho ahistórico, un capricho presentista. O sea, es... Claro que hay un juego hay un movimiento deliberado de voy a interpretar el pasado desde mis necesidades del presente, pero es que son muy legítimas y no es menos legítimo que el historiador que, no sé, que habla de otras, que conecta las citas que tenemos de otra manera, yo creo. Esperamos. A ver, y creo que también... Porque nosotras tenemos, yo creo que nosotras que a veces lo llamamos como jugar al fanfiction, y en el libro hay muchas, en el proceso de escritura, que ha sido doloroso como todos los procesos de escritura, pero yo creo que casi lo que más hemos disfrutado son como las escenas de recreación del pasado, porque eso como que nos daba como vía libre como para crear como escenas inmersivas que, por ejemplo, en la escritura académica están bastante prohibidas, aunque aún así nosotras nos empeñamos en incluirlas. Pero creo que también en ese gesto, que es como que parece como tan divertido y, como decía Carmen, que puede parecer caprichoso, también hay un afán muy deliberado en romper como la violencia del archivo. Es como los archivos no se ha preservado mágicamente unos documentos sí y azarosamente otros se han perdido. Es como los archivos tienen una ideología de preservación muy clara y hay cosas que directamente no se han preservado o no se han querido transmitir. Entonces, si tú sigues perpetuando y solo puedes hacer historia y solo puedes contar el pasado con lo que ha quedado, es que sigues contando lo mismo hasta el infinito. Entonces es un momento, vamos a fijarnos, como vamos a jugar a alusiones, vamos a unir otros puntos, vamos a ver qué pasa si también miramos a lo que no ha quedado y nos lo intentamos imaginar, y entonces igual imaginamos pues otros pasados posibles más disfrutables. Y que además de los sesgos del archivo hay sesgo mismo en la lectura de las fuentes que sí se han conservado, porque en este capítulo está el caso de las cañitas, que está todo ahí, pero luego empezamos hablando por Sor Juana, como Sor Juana Inés de la Cruz, la condesa de Paredes. Siempre se habla como de un posible
lesbianismo, una posible relación lésbica ahí. Y nosotras no decimos ni que la hubiera ni que no la hubiera ahí, pero sí que decimos que hay un sesgo muy claro en cómo se ha leído esos versos que Sor Juana dedicaba a la condesa, que siempre como que ha habido una lectura muy cómoda muy insegura de Octavio Paz, por ejemplo, que siempre era como... En realidad lo que le está dedicando son unos versos que pertenecen como a, pues como a los códigos de escritura del amor cortés, como que es una categoría literaria, solo está siguiendo como ciertas convenciones, pero en realidad como que no lo es. Y esto lo decimos en ese capítulo, como que el guión o el amor heterosexual que aparece en Sexo en Nueva York también es un guión y una convención literaria. En realidad todo lo es, pero si ella estaba siguiendo eso y, sobre todo, si hay textos de la época para textos que aparecen amparando esos versos que sienten la necesidad de advertir al lector de que todo lo que está pasando ahí entre ellas dos es puro, pues cabe la posibilidad de que no lo fuera también. Como que hay un sesgo también en esa mirada y que es importante, no lo sabemos, pero que en ese fanfiction también hay una manera de cuestionar lo que se ha dado por sentado de cierta manera y ya está. Sí, me resulta muy interesante porque, claro, vosotras estáis como muy enfocadas sobre todo a una interpretación cultural, pero principalmente literaria de lo que está pasando. Y yo cuando lo leo desde mi otro lado pienso qué importante es que se pueda pensar así, se pueda rescatar estos archivos y pensarlos así, porque estamos hablando de una institución que en su papel público ha sido profundamente homófoba y beligerante, ¿no? Entonces también, todavía a día de hoy, una institución que tiene unas enormes dificultades con la cuestión de la sexualidad, con hacerse cargo de qué pasa si sometes a la gente a un voto de castidad mucho tiempo y qué monstruos puedes acabar generando. Y os lo contaba antes, ¿no? en mi experiencia personal, en mi familia hay distintas monjas que me obligaron a ejercicios difíciles frente a su alto nivel de homofobia y a la vez mi cabeza pensando, pero si ellas duermen con su hermana monja, o sea, no entiendo. Y cómo, claro, pues el relato, o sea, cómo la Iglesia ha logrado a veces que fueran posibles este tipo de convivencias, este tipo de vidas, contándole al mundo un relato homófobo, del cual hemos sido víctimas todo el mundo, ¿no? Entonces me parece muy interesante que vosotras logréis como, a riesgo de efectivamente la oposición de otros investigadores e investigadoras que deben estar en contra, pues que sus ideales, digamos, van en contra de estas posiciones, pero me parece, en un sentido más político, me parece, o antropológico, si queremos pensarlo así, me parece súper valioso para la actualidad y para todas las veces que intentamos explicar que, bueno, las comunidades religiosas han sido importantes lugares de expresión y de exploración de otras formas de sexualidad no heterosexual, y esto, pues, o sea, ojalá las pudiéramos pensar como referentes y no siempre estar en la tensión de defendernos de estas acusaciones, ¿no? El otro momento que me parece, bueno, a mí me ha parecido una locura total, es cómo estas tías quieren ser santas a toda costa. Claro que... ¿Y qué tengo que hacer yo para que la gente... O sea, esto es muy fuerte. Y lo que más me ha impactado es la Sagrada Congregación de Ritos de Papa Sixto V. Entonces os quería preguntar, bueno, esta cosa de... La cosa llegó a tal nivel que se tuvo que empezar a regular si claro, esto claro. te lo estás inventando o te ha pasado de verdad, ¿no? Y luego, a ver, y es que es... Y volvemos al lenguaje que ya ha quedado claro que es nuestra gran obsesión, es... O sea, si todas estamos diciendo que tú tienes... O sea, como que todo pasaba por un discurso que podía convertirse en evidencia material. O sea, es como si todas están pensando que Santa Teresa está levitando, pues es que está levitando. Entonces, como que se empezó, sobre todo, como a partir de... Por eso insistimos tanto en la contrarreforma, porque sobre todo después de el caso de éxito masivo de Santa Teresa, que fue uno y no más, porque es como se muere, publican sus obras impresas y enseguida la canonizan, todas empezaron, quizá yo sea la próxima. Claro. Y claro, o sea, entraron en una serie de delirios de grandeza. Y claro, y como había como mucha necesidad de anclar la fama, como siempre, en una experiencia material, o sea, fama y desasimiento no se llevan bien, os digan lo que os digan. Entonces, como había mucha necesidad de anclar la fama en algo material, es maravilloso porque empiezan, o sea, no paran de escribir y no paran de manufacturar cosas que sean como tokens de la fama. Eso, la verdad... Todas retratándose con halos de santidad, la Santa Congregación de Ritos diciendo eso no puede ser, todo. En realidad eso es de las Cajas cosas de más cruces, América enviando. repartiendo lo que fuera, sí. Eso en realidad es bastante... Pero también demuestra
aparte de lo divertido que es, porque es imaginarse a todas estas monjas en sus conventos como los más remotos, pero intentando pensar en maquinar cómo podían ellas llegar a ser canonizadas, como estar ahí. Y también da mucha pena cuando hay monjas que ven que les llegan las noticias de otras canonizaciones y ellas pues no están ahí. O sea, eso también, lidiar con eso tenía que ser difícil. Pero también demuestra hasta qué punto se estaban leyendo entre ellas y cómo tenían como la sensación de formar parte de no tanto de un mismo colectivo, pero sí como de una tradición y como aprendían las unas de las otras mecanismos de supervivencia, de relevancia y de participación en el exterior. Y a veces pues se les iba de las manos. Y también que yo creo que en el libro, sin desvelar mucho, pero hablamos que ser la más famosa en vida no te garantizaba la santidad post-mortem. O sea, las hubo muy famosas Pensad en vida en esto. de las que nadie se acuerda. Entonces, y al revés, las hubo que pasaron bastante desapercibidas y luego fueron canonizadas. Eso nos puede servir a todas. Es que no vamos a dar nombres porque así no revelamos, no desvelamos demasiado, pero hay mucho de eso. Bueno, llegamos al final del trayecto antes de abrir un turno para la sala, para quien quiera pues, comentarles cosas a Ana Carmen. Yo os quería hacer una última reflexión, pregunta. Os decía antes, bueno, al final pensaba con los días que igual lo de las monjas sea lo de menos. Y eso tiene que ver con que... O sea, yo creo que se entiende muy bien como vosotras en un momento, el que sea, ¿no? Y yo creo que vosotras poniéndoos, bueno, como en sintonía con el mundo que vivimos de desesperanza muy fuerte en un momento, o sea, para ubicarnos en el mundo en el que estamos viviendo y el sentido de estos libros, ¿no? Cuando vosotras decís, bueno, encontramos un lugar de pertenencia en las monjas del barroco, en este club de lectura transhistórico, que además me parece muy loco porque vosotras le habláis a las lectoras de dentro de 100 o 200 años en el libro, decís, de cada X tiempo, dicen en el libro, da igual en qué siglo leas esto. O sea, asumiendo que pertenecéis a una genealogía que esperáis siga existiendo y que dentro de 200 años habrá una gente que estará leyendo. Esto es bonito porque tiene ese punto de... Bueno, nosotras somos como unas más en una línea. Y creo que esta cosa de la pertenencia, lo que yo creo que un poco sucede, quizás esté equivocado, es que es como que vosotras habéis devenido un poco lo que para vosotras son esas monjas, sois vosotras para muchas de las personas que os escuchan. Es decir, cómo habéis logrado crear una comunidad de pertenencia. Podría haber sido a través de las monjas o podría haber sido a través de otra cosa, pero vosotras habéis tenido la habilidad de encontrar un lugar en el que, en diálogo con el pasado, mucha otra gente se reúne y seguramente lo que hace la pertenencia no son las monjas muertas, son todas las personas que os están acompañando, que os están escuchando. Y entonces, una de las cosas que pensaba es... Para pensar en esa paradoja, ¿no? Y antes lo habéis comentado de, bueno, eran conventos de clausura, pero mucho más abiertos que los espacios domésticos, ¿no? En ese lugar en el que el convento de clausura es el tropo principal, pero en el fondo de lo que se trata es de sentirse menos solo, ¿cómo hacer, o en vuestro trabajo futuro, ¿no? Cuando miráis hacia adelante, cómo hacer para que esta gran comunidad que estáis construyendo y que de la que cada vez participa más gente, yo espero que esto haga que otras investigadoras escriban, que otra gente se sume, que hagan, bueno, que haya más contenidos culturales que dialoguen con los vuestros? ¿Cómo hacer para que eso no sea una clausura ni un repliegue, sino que esto realmente sea una cosa porosa que dialogue con el mundo que está allá afuera, ¿no? Como esta gran comunidad que... bueno, estáis vosotras y vosotras, ¿no? Es decir, toda esta gente que participa de leer a estas monjas, pero al final lo importante es que está haciendo algo junta, en un momento donde el descalabro es brutal. ¿Cómo hacemos, que creo que es maravilloso, para que esto no se parezca a la clausura, sino que se parezca a la apertura, ¿no? Con este mundo? Claro, esa es la gran dificultad. Yo creo que es como... O sea, cómo hacer como que los márgenes ocupen el centro. No lo sé, la verdad. No lo sé. Es una pregunta como... Es que no lo sé. Yo creo que también... No sé, el tiempo dirá también, pero también creo que nos pones... como que tu pregunta también nos pone en un lugar como muy de mucha responsabilidad, que no sé... No lo sé. Bueno, quizá está claro me imagino por dónde queréis seguir caminando, ¿no? Después Claro. de este libro, ¿qué os interesa? Más difícil, ¿no? No, sí que tenemos proyectos en la cabeza. Creo que necesitamos como pararnos en un momento, o sea, y sobre todo es que la frase que más repetimos, Carmen y yo, es que necesitamos volver a tener tiempo para leer. Sí. O sea, como que hemos llegado a un punto en el que es como una sobreproducción de emails. de emails, principalmente una sobreproducción, y ahora estamos mucho más arropadas, pero como que creo que necesitamos como tiempo para parar y ver hacia dónde va todo esto y sobre todo
no sé, como cómo podemos pasar de que esto sea como un rinconcito terapéutico para que sea como una apertura, no lo sé, o sea, yo no sé si el mundo va a darnos esa posibilidad, pero... Ya, no, es todo muy abstracto y es muy difícil imaginar como un itinerario, pero creo que parte de lo que, como de la aspiración es no que el rinconcito terapéutico como que se convierta en otra cosa más amplia, sino que haya más gente que quiera interesarse por el rinconcito terapéutico, que creo que es parte de lo que... O sea, como que en el libro también pasa y pasan los episodios, o sea, por ejemplo, nuestra voluntad de solo hablar, o sea, dirigirnos a un femenino, a un público femenino plural y no haber nunca adaptado eso para intentar atraer a más gente que pudiera potencialmente sentirse excluidas como parte de un intento de que nuestra metodología y que el lugar desde el que hacemos las cosas no necesariamente tenga que cambiar para que haya más gente que se sienta incluida por eso. Pero eso es muy abstracto. Pensar en pasos más, no sé, ahora mismo nos cuesta mucho pensar en cualquier cosa que no sea el presente. Yo creo que estamos como muy... Pues eso, yo defendí la tesis hace 3 días, no he descansado nada, como que ha salido el libro, es todo como... Hay demasiado estímulo y sí que creo que la aspiración, más allá de planificar cosas como de cómo llegar a más lugares o cómo trasladar como todo esto, hacer que participe más gente o que simplemente siga otros caminos, que otra gente pues tome lo que les sirva de esto y lo lleve a otro lugar, necesitamos sencillamente no pensar un rato. Bueno, seguro todo el mundo piensa que descanso más que merecido, seguramente, y confianza plena. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido maravilloso. Quizá ahora se puede iluminar un poco la sala y efectivamente ya hay un turno antes de que llegue la luz. Está muy bien. Así que bueno, no sé si alguien Antes que tiene... en Madrid, ¿eh? Había pregunta. Sí, que es mateix, si vols. Vinga. Vale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestro podcast. Me lo enseñó mi novio y en nuestra primera cita os fuimos a ver a la Bienal de Pensament de... Y de hecho nos acompañáis en nuestros largos viajes en coche, en silencio nosotros, y el primer libro que le regalé fue Las fundaciones de Santa Teresa. Dicho momento fan, no, quería saber qué os ha parecido Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Y en concreto, un personaje que me fascina, que es la Madre Superiora. A ver, muchas gracias por contar esta historia de vuestros... Esto ha pasado mucho. Ha habido muchas primeras citas mediadas por las hijas de Felipe. Hemos sido un poco first dates conventual. De pronto esto nos ha llegado mucho, ha pasado. Nos han llegado a pedir que mandemos guiones para imprimir y regalar a novias. Como que somos parte de historias amorosas completamente ajenas y eso nos parece muy bonito. La película Los domingos nos pareció terrorífica. O sea, Muy buena, o sea, buenísima. No, buenísima, pero pasamos auténtico terror viéndola. Sí, o sea, es como... O sea, hemos hablado mucho de la película porque sentimos que hay como una especie de fisura generacional que para nosotras, en una concepción generacional muy dilatada, es una peli como de terror vocacional, o sea, de madre mía, hay que ayudar a los jóvenes porque están intentando encontrar comunidad en los lugares equivocados, que puede ser como grupos de incel en internet o de pronto como ese convento de clausura totalmente espeluznante, o sea, como... y luego hay gente de otra generación, gente que sobre todo vivió el franquismo, que esto lo hemos hablado mucho con gente que sienten que la peli es directamente una apología de la vocación, que yo no lo veo, pero la peli a mí me gustó mucho. La peli es buenísima y nos gustó muchísimo. Yo la tuve que ver como en el borde de la silla, estaba verdaderamente muy nerviosa y creo que es una película que no habla de vida conventual realmente, o sea, habla de otra cosa, habla de dinámicas familiares, habla de... decían, no sé qué, lo comentabais en el camerino, ¿era aquí? Con Patri. Específicamente dinámicas familiares de la familia vasca, como si quieres ir más allá. Pero no... porque preguntabas por la Madre Superiora, por ella claro, ¿cómo se llama la actriz? Nagore Aramburu. Ella es increíble, hace un papel como muy, 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 muy increíble y que además creo
porque Ana sí que fue a un colegio de monjas, pero yo ni siquiera he ido a un colegio de monjas. Entonces, yo sé que mucha gente que sí ha pasado, bueno, mi novia que sí que ha pasado por todo esto, tienen como una reacción muy visceral porque es un tipo de persona y un tipo de, como de relación que han vivido, como que es algo terrorífico. Esas escenas en las que está como una menor completamente sola hablando con adultos de su sexualidad, es que no se me ocurre otra manera de verlo que no sea terrorífica. Pero nos preguntan mucho por esta película para hablar desde nuestro lugar y en realidad es que es como, se me hace muy, muy, muy exótico, muy, muy ajeno por lo que decíamos antes. Nosotras estamos hablando de un convento completamente distinto, que era un lugar muy mayoritario, muy, muy refugio y muy, 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 muy diferente al convento que retrata la película, que en realidad apenas, o sea, es como... Bueno, hay un momento que puede que fuera el de los que más me heló la sangre, no sé por qué, pero el momento en el que la niña se despierta por la mañana estando ya en el convento y no hay espejo, eso sí que es muy real. Nosotras como vanidosas. Es como... Pues mira, voy a seguir con el tema del cine, ya que el compañero lo ha dicho, porque voy a hablar de una película, bueno, yo creo que es un truño, es el cautivo de Amenábar. Pero que, no la he visto. Yo la he visto. Pero, pues mira, me ha parecido muy interesante porque el argumento que da Amenábar para justificar este delirio de imaginar a Argel como Torremolinos y de imaginar a Cervantes pues metido casi que en el Boy Berry, aquí en esta misma calle, ¿no? Ahora sí la quiero ver. No. Recomendabilísima. Pero sobre todo eso, para verla en plan jaja. O sea, como también lo que él dice que ha hecho es rellenar huecos e imaginar, bueno, pues tal vez es posible que la supervivencia de Cervantes en Argel se debiera pues, a que se truncaba al bajá, sin más, ¿no? Y me ha parecido interesante porque... respeto mucho más vuestra opinión que la de Amenábar, pero como un poco hay una necesidad de imaginar un relato alternativo al hegemónico, ¿no? ¿Y qué te pareció, Ana, la película? A ver, la película sobre todo me molestó mucho como esa estética arenosa de cartón piedra. Me reí, o sea, realmente lo de imaginar a Argel como Torremolinos es así. Amenábar se lo ha pasado pipa haciendo esa película, estoy convencida. Pero creo que de verdad yo salí del cine pensando que hay algo muy valioso en, o sea, cómo es de fuerte que la inmensa mayoría de la población española obviamente ubica a Cervantes, pero ya no solo como por la posible homosexualidad de Cervantes, que es algo que, pues lo que decíamos nosotras de Sor Juana, que es como, ¿por qué no? Pero también como que estuvo muchos años cautivo en Argel y es como, o sea, no puedes leer los textos de Cervantes sin pasar por la experiencia del cautiverio en Argel y es algo como que pasa totalmente de puntillas. Entonces, sí que la peli... Pues bueno, la disfruté, me reí como de la perplejidad de, ¿cómo se llama?, de ver al portero de Aquí no hay quien viva haciendo de inquisidor. Es como, no puedes hacer de inquisidor, o sea, estás total y completamente encasillado en un papel del que nunca vas a salir y sobre todo para ser inquisidor. Pero creo que de verdad, volviendo a lo que intentamos hacer Carmen y yo, espero que de otra manera, pero es esa idea como de que es muy, muy, muy legítimo crear productos culturales que intentan rellenar silencios del archivo. Y en ese sentido, sí, yo creo que es algo... No sé, no te dije eso, pero... Pero me dijo que fuera a verla y no te he hecho caso todavía, pero iré. ¿Qué más? Bueno, hola. Yo también me declaro fan absoluta y os escucho a las 8:30 de la mañana cada día mientras me mato en la cinta del gimnasio. Os quería preguntar en particular por el título, porque para mí es súper inspirador, ¿no? Yo tengo una hija de 15 años y veo este libro como un libro de instrucción de novicias en el sentido de introducirla a ella en un relato de la historia distinta, ¿no? De un protofeminismo recuperado, de cómo hay que leer todo lo que nos han contado, ¿no? Y me parece súper interesante, pero quería escuchar por qué este título para vosotras. Tuvimos mucho capricho y mucho empecinamiento en que se titulara de instrucción de novicias, es verdad. Bueno, primero, lo de que nos escuchéis en cintas de gimnasio pasa muchísimo más de lo que hubiéramos imaginado nunca. O sea, nunca nadie se imaginó que el barroco se iba a escuchar así, pero pasa todo el rato. El título en realidad es un robo total de María de San José, Carmelita Descalza, de su instrucción de novicias.
por muchos motivos. Por un lado, por una relación directamente afectiva con esta monja, con sus escritos. Además, no queremos hacer demasiado, como desvelar demasiado, pero en el prólogo se cuenta un poquito de todo esto, porque tuvimos la suerte de ir al convento de San José en Sevilla y la priora de aquel momento pues, nos enseñó manuscritos de María de San José. Estaba ella escribió Instrucción de novicias, escribió el libro de las recreaciones, como muchos textos muy dedicados a dirigidos a las monjas que estaban por venir, teniendo en cuenta la herencia teresiana y demás. Y cuando decías antes que hablábamos como cuando decimos lo de no importa en qué siglo leas esto, ¿no? Como que nos dirigimos a una lectora futura de 2 siglos después. Ella lo estaba haciendo, ella lo hace en sus textos, habla de, la citamos, no me acuerdo de la cita textual, pero sí que dice algo así como... O como escribo esto para las que están y para las que están por venir. Y había algo que nos gustaba de eso porque es precisamente como lo que intentamos. Recuperamos todo esto para las de ahora, pero con suerte, ojalá, esto y lo que recuperen las demás para las que están por venir. Entonces, por un lado, es que era perfecto para eso, y también... Una cosa casi como sonora. De nuevo volvemos al lenguaje. Como que nos parecía un sintagma que era suficientemente atractivo sonoramente, pero también críptico, que como que era un buen título para un libro que en realidad es un poco raro como artefacto, como que es híbrido, que tiene historia, pero tiene presente, tiene nuestra propia como memoir colectiva, es como una voz narrativa que es primera persona del plural, o sea, es raro, tiene como una mezcla extraña. Entonces Instrucción de novicias nos parecía como apropiado en muchos sentidos, sí. Le tenemos mucho cariño a ese título, sí. Jan, tu ens dius quant de temps tenim, Jo què sé. I podria estar hores. No sé si alguien más quiere ¿Algú vol fer una plantear una pregunta reflexión, més? pregunta. Allá al fondo que os vemos, no sé si os apetece participar, decir algo. Ah, mira. Pues hemos comido increíble, hemos comido con Patri de Blackie, hemos comido muchísimas cosas, demasiadas, pero yo no me encontraba bien. Hemos comido un risotto de remolacha y gorgonzola, hemos comido corvina al horno como con hinojo. Y con una salsita como de chiribía. Sí, una berenjena al horno como con un pesto... Muy rica, sí. Y burrata. Sí. Hemos comido muy bien. Y había algo más todavía. Había otro plato que no me acuerdo. Como una especie, como unas galletitas de socarrat de arroz negro. O sea, era un sitio, la verdad... Somos, sí. Eso. Sí. Eso. Ahí lo he reconocido. Entonces hemos comido de maravilla. Muy rico, la verdad. Hemos comido súper bien, sí. Sí, sí. Y luego había otra pregunta. Sí. Hola. Bueno, es una pregunta súper simple que a lo mejor la habéis contestado en otras ocasiones, pero no lo sé y a veces me la hago todo el rato. Yo, os escucho desde siempre, os he visto en varios sitios y me encanta cómo habláis de todos estos personajes, de todas estas mujeres, todas sus historias y tal. No he leído el libro todavía, pero bueno, la pregunta es, ¿dónde queda en todo esto la fe? O sea, seguro que lo habéis hablado, ¿vale? Pero realmente son personas que están bajo una institución que representa lo que sea que represente y tienen una motivación muy clara, o al menos esa es la que expresan. Entonces, ¿dónde queda? No sé si hay algún tipo de anacronismo con la fe en nuestro presente. No sé cómo lo enfocáis eso. Lo hemos enfocado siempre desde ignorarlo completamente. Sí. Eso es verdad. También porque justo teníamos desde siempre como la voluntad de hacer todo lo contrario, como enfatizar todo el reverso material que está ahí, como que no hay una visión mística sin que no esté anclada en lo material en realidad, no hay nada, o sea, como que nuestro afán siempre ha sido precisamente como mostrar todos los resortes más materiales y discursivos también detrás de todo ese gran entramado de la fe o la devoción en aquel momento, en la Contrarreforma. Pero es verdad, esto sí que hubo un momento, o sea, es verdad que nos lo preguntamos poco, lo hablamos poco entre nosotras, porque es que sencillamente pasamos por encima, pero porque es muy difícil también leer a todas estas monjas y no ver incluso en sus discursos más devocionales, como en sus textos más
más místicos, es muy difícil no ver todo lo que está ahí, que tiene que ver con, no sé, desde el comercio con las Indias hasta, no sé, como cosas que son su día a día y que lo atraviesan todo. Y es en lo que nosotras nos fijamos para ver cómo está construido eso. Pero sí que en algún momento del libro, sí que hubo un momento, una discusión breve que desechamos pronto porque decidimos... Primero que el libro, como decíamos antes, o sea, está muy anclado todo en de qué manera nos ha ayudado a nosotras personalmente en tramas personales nuestras. Y no hemos pasado por la fe, contra todo pronósticos, ¿no? Como que no ha sido algo que hayamos atravesado, pero sí que hubo como una conversación de, bueno, todo esto del horóscopo hoy en día, todo, ¿te acuerdas? Como, pero no, quizá como no nos tocaba tanto, es algo que directamente decidimos no exploramos. Sí que hemos pensado en un futuro, como en otro formato, estábamos como dándole vueltas a... Pues esto es revelar muchísimo. Bueno, ya en esta intimidad que... hacemos un show en directo que no se graba, que no es episodio tal cual, que es Kings Barrocos, que es... que tenéis que ir a verlo la próxima vez que lo hagamos, que tiene mucho... Es, bueno, todo lo... como el... todo lo que hay, digamos, como el reverso más... Carnal. Carnal, es muy elegante, Ana, de muchos de estos discursos penitenciales, Semana Santa y demás. Pero estábamos planteándonos hacer otro para un futuro que tenga que ver más precisamente como ponernos a nosotras mismas contra las cuerdas e intentar hacer como el reverso místico de todo esto. Porque es algo que en realidad tenemos que pensar mucho todavía, sí. Sí, porque de hecho es que lo hablábamos antes... O sea, como que hemos escrito un libro en el que aparecen como casi medio centenar de monjas y Dios está súper ausente. O sea, como que es como una criatura que aparece simplemente cuando es como un instrumento para que las monjas consigan lo que quieren. Entonces, sí que nos cuesta muchísimo, o sea... nos cuesta mucho hablar de misticismo, nos cuesta muchísimo hablar de fe, o sea, son discursos muy obtusos que para nosotras todo es discurso, o sea, todo es construcción discursiva. La fe de estas monjas para mí pasa por una construcción discursiva. Como decía Carmen, es que hasta cuando lees sus relatos más devocionales o sea, ves su arquitectura detrás, ves las trampas, entonces es como muy difícil. Entonces es muy buena pregunta porque somos muy conscientes de que es algo como que hemos ido como que llevamos como 90 episodios del podcast hablando de monjas, el libro, y Dios es como una figura como que mencionamos de pasada siempre. Que es muy delicado porque, de nuevo, vuelvo a lo personal, es que no, creo que si no te toca personalmente es muy difícil, o sea, como que una monja esté protestando, como que esté escribiendo, desahogándose de su manera, como todo lo críptica que puede, protestando contra su confesor, es algo con lo que a lo mejor te puedes sentir más identificado, pero nosotras personalmente creo que nos cuesta mucho porque ya ahí se interponen, no solo, hay muchas capas, no son solo los siglos, son también pues un dolor a veces por motivos devocionales con el que sencillamente no puedo empatizar, aunque es verdad que hay, o sea, como que se ha hecho mucho, se podría hacer un trasunto amoroso que se ha hecho, que lo hacían ellas mismas, quiero decir, pero es delicado, pero vamos a ello en algún momento. Vamos a ello. Temeraria. Sois valientes, sí. A mí, de hecho, me parece una de las cosas más bonitas de vuestro trabajo es que os resistís a ese misterio. Entonces, el lector todo el rato, ya, pero ellas, ya lo leeréis en el libro, el momento por descubrir si finalmente van al convento o no van y entran o no. Pero como lector es un lugar muy, muy incómodo, ¿no? De nosotros querríamos saber, ya, pero vosotras, ¿qué? Y no va a pasar, no lo vais a resolver, no, da igual, ¿no? Bueno, hemos llegado al fin del trayecto. No sé si Ana, Carmen, queréis decir algo antes de que cerremos este espacio. Gracias, muy honestas, o sea, ha sido una conversación increíble. Sí, o sea, muchísimas gracias, de verdad. Interlocutor totalmente soñado. Sí. Sí, la verdad. Bueno, pues por nuestra parte, felicitaros por este trabajo increíble, muchísimas gracias, y también desearos un periodo de descanso muy merecido. Supongo que vais a firmar libros ahora, así que bueno, toda la gente que queráis. Blacky Books, muchas gracias, Crisi y Calabria 66. Hasta luego. Está grabado esto.
No ho sé. O hi ha un altre lloc. No sé. Quins diran? Tu has vist que allà espai. Hi havia molts llibres. Vull dir, com no els hagin tret tots de sota, que jo crec que tot el poble s'ha entrat.